Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano. Allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, vio la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo
sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. El pecado es lo más nefasto que le ha sucedido al hombre. Sin embargo, Dios es bueno, compasivo y misericordioso, porque si no fuera así, era justo, con toda razón, que Dios encendiera su ira y destruyera al pecador. Pero como es lento a la ira, rico en clemencia, pues nos deja un tiempo para que podamos reflexionar y reconocer nuestro pecado y buscar la salvación. En la parábola que escuchamos tantas veces, ¿verdad? Dijo alguien que si se estuviera quemando una biblioteca, salvaría un libro, la Biblia. Y si tuviera quemándose la Biblia y hay que salvar alguna página, salvaría el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde está esta parábola del hijo pródigo o del padre bueno. Hay un detalle de la parábola que los que escucharon por primera vez, y quizás los primeros cristianos que tenían esa cultura semítica en ellos, fue de un impacto brutal. Quedaron en shock con esta parábola y muy particularmente con esto. Un hijo que le pide a su papá la herencia sin que el papá hubiese muerto, todavía en vida. Y eso se consideraba como haberle dicho: papá, para mí tú estás muerto, así que dame la herencia que me corresponde. Ahora miren eso en términos espirituales. ¿Qué significa eso? El pecado. Por eso es tan nefasto. Porque es declarar a Dios muerto para mí. No te necesito. No tienes ningún lugar en mi vida. Así que el pecado es eso, una independencia brutal pero falsa de Dios, porque es imposible independizarse realmente, ya que como criaturas no solo fuimos creados por Dios, sino que además nos sostiene. Por Él nos mantenemos vivos. Por lo tanto, ¿qué guerra tan grande hemos de darle los hijos de Dios al pecado? Porque esa independencia, lejos de hacernos bien,
nos hace un daño tan grande, que nuestras almas quedan totalmente muertas si no viene antes el Hijo de Dios, si antes el Hijo de Dios no alcanza nuestras vidas y nos sana con su amor y con las gracias que Él vino a darnos a partir de su encarnación, muerte y resurrección. Pero hay un detalle que también desconcierta a los oyentes que sepan todo este tema de esa cultura. Es el cómo recibió el Padre al Hijo. O sea, en esa mentalidad, un hijo así debió ser azotado, quizás hasta morir, por esa pretensión de declarar a su papá muerto, aunque no hubiese muerto todavía. Esa reacción no se la esperaban. Un padre que recibe un hijo que debió ser azotado hasta sangrar y morir quizás, que lo recibe con abrazos, con besos, con fiesta, matan el ternero gordo. ¿De qué habla eso? Eso habla de cómo es Dios. Cómo es Dios con sus hijos pecadores. Cómo los espera. Porque el detalle de que Él lo vio a lo lejos y no esperó que llegara, no es un detalle menor. Eso habla de que Dios siempre nos está esperando y nos esperará hasta el último suspiro de nuestras vidas. Habla de que está pendiente, de que nos esperas, hasta con ansia nos espera. De eso habla. De hecho, el muchacho tenía un plan poco amoroso, digamos así. Se nota que su intención de regresar a casa no es porque ama mucho a su papá, sino porque está muy mal, está sintiendo muy mal, tiene mucha hambre, no aguanta más. En realidad es un plan muy individualista, un plan muy a favor de su propia vida. Solo le interesa salir del hambre que tiene. Y el plan es muy sencillo. El muchacho ya sabe que no tiene herencia, que ya se la pidió y solo pide ser alojado en esa casa para no pasar hambre, como un obrero. Eso es lo que quería, superar su problema convirtiéndose en un simple obrero y descartando ser tratado como un hijo de Dios. Y eso es muy típico. En las confesiones, uno, sacerdote, recibe muchas personas que quieren confesarse porque se sienten mal, porque se sienten tristes, porque están deprimidos y quieren salir de eso, pero no porque ofendieron a Dios. No están ahí arrepentidos porque he ofendido a un Dios tan bueno. No les interesa a Dios. Les interesa es ellos sentirse bien. No tanto reconciliarme con Dios. Anoche nomás, primer viernes, me tocó que decirle a una persona que no podía confesarle. No podía darle la absolución. ¿Por qué? Porque no le interesaba regresarse a la casa del Padre. Yo le dije, pero si te confiesas,
empezarás a venir a misa, empezarás a rezar, a conocer a Dios. ¿Va a ser eso? No, no, es que solo me siento mal y quiero conversar con alguien. Ah, listo. Entonces, no se cumple el propósito de la confesión, que es reconciliarse con Dios. La palabra reconciliación es una palabra compuesta. Tiene el elemento, el prefijo re, que significa volver. Y conciliación, que viene de concilio. Y concilio significa pacto, amistad, alianza, encuentro. Por lo tanto, la palabra reconciliación significa volver a la amistad que tenía antes, volver a la alianza que tenía antes de romperla. Por lo tanto, el que se confiesa debe tener el propósito de recuperar la relación con Dios. Pero este muchacho no quería eso, solo quería dejar de pasar hambre. Y aún así, el Padre que representa a Dios no lo trata como un obrero, sino como a su Hijo. Y esta es la locura del amor de Dios. Ahí donde se manifiesta de manera suprema el talante misericordioso de Dios, en que al pecador lo perdona, lo recibe en casa y le devuelve su dignidad de hijo de Dios y lo incorpora de nuevo a la herencia. Buenos santos, este relato de el hijo pródigo o el padre bueno debiera ser para nosotros una lectura continua, inclusive hasta saberla decir, si no de memoria, por lo menos parafraseada, que contenga, eso sí, todos los elementos. Debería ser favorita en la mente de nosotros esta historia que habla de cómo Dios nos ama tanto, 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 que no toma en cuenta nuestros pecados, sino que toma en cuenta su amor. Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. En todo caso, lo hará si yo no aprovecho su misericordia en el tiempo en el que fue favorable Dios para nosotros, el tiempo de la misericordia, que lo podemos descubrir en esta expresión, lento a la ira. Ira es la justicia de Dios. Entonces, lento para hacer justicia. Y esta lentitud es su misericordia, un tiempo donde Él espera que reconozcamos nuestros pecados, nos acerquemos a Él, pidamos perdón, porque Él está justamente esperando eso, que todo pecador sepa que Dios lo está esperando con brazos abiertos para derramar en él su amor. Sea alabado Jesucristo.